Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información y miren, en solidaridad con el pueblo kurdo, cientos de manifestantes en Budapest expresaron su inconformidad con la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. No están de acuerdo con su visita. Mientras Viktor Orbán recibía calurosamente a Recep Tayyip Erdogan, en las calles de Budapest miles de personas se manifestaban en contra de la visita del presidente turco a Hungría y se solidarizaban con los kurdos. Apoyamos al pueblo kurdo porque Erdogan lidera una batalla mortal contra ellos y nosotros, cristianos, no queremos participar en ella. Convencidos de que Erdogan comete crímenes de guerra contra los kurdos en Siria, varios manifestantes encendieron velas junto al monumento conmemorativo del Holocausto cercano al río Danubio en un acto organizado por Amnistía Internacional. Entre ellos estaba el recién elegido alcalde de Budapest. Ajeno a las protestas, el primer ministro húngaro subrayaba la importancia de una buena relación con Turquía. Ningún enojado puede cambiar la dirección de su hogar. Si a la derecha está Berlín, a la izquierda Moscú y al sur están Estambul y Ankara, entonces vivimos aquí. Y no solo tenemos que buscar una buena relación con Turquía. El interés de Hungría es que nuestro éxito sea también el del interés del presidente Erdogan y de Turquía. Entre tanto, Erdogan aprovechó para repetir su amenaza de abrir las fronteras de Turquía a los inmigrantes a menos que obtenga más apoyo internacional. Independientemente de que consigamos más apoyo de la Unión Europea o no lo consigamos, nuestra hospitalidad continuará hacia nuestros huéspedes, es decir, hacia los inmigrantes. Pero debo añadir una cosa, los turcos tenemos un dicho que señala que no podemos soportarlo todo. Así, si vemos que no nos queda otra solución, nos veremos obligados a abrir nuestras fronteras. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, siempre menciona que la política exterior húngara tiene que prestar atención a varias capitales, Ankara, Moscú y Berlín, pero las reuniones a altos niveles entre Turquía y Rusia parecen ser más frecuentes y resultar más amistosas. Tanács Gábor, Budapest, Euronews. Y para hablar de este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, adelante. Cecilia, muy buenos días. Mira, pues poniendo en contexto lo que estamos viendo, tendríamos que remontarnos al fin de la Edad Media, cuando las fuerzas turcas de Suleimán el Magnífico le puso sitio a Viena. En aquel entonces, más de la mitad del territorio húngaro estaba en posesión del Imperio Turco Otomano. En otras palabras, cuando Viktor Orbán habla del triángulo geopolítico que rodea a Hungría, está haciendo una declaración obvia pero importante del papel que juega Hungría en la Unión Europea como mediador entre Berlín, líder de la Unión Europea, Moscú como principal proveedor de gas de Europa y factor principalísimo en cualquier equilibrio militar, y Turquía, que de hecho es el principal baluarte militar de la Unión Europea dentro del Medio Oriente. La declaración de Viktor Orbán corta la narrativa oficial de Bruselas que quisiera sostener dos posiciones contradictorias simultáneamente. Turquía es un elemento indispensable para la Unión Europea en el frente industrial, comercial, laboral e incluso militar. Por lo tanto, se debe de mantener buena relación con ella, al mismo tiempo que se le debe de denostar y de hablar mal de ella por haber logrado un pacto militar con Siria y Rusia que estabiliza la situación en el Medio Oriente, dándole seguridad a Bashir al-Assad en el mediano plazo respecto al manejo de la frontera entre Turquía y Siria. Los kurdos, por su parte, siguen siendo la parte perdedora, pues las promesas implícitas de los Estados Unidos y de la OTAN respecto a dibujar un territorio soberano a costa de Siria se han venido abajo en el momento en que los norteamericanos los han abandonado. El nuevo mapa obligó a los kurdos a aceptar la protección de rusos y sirios. Es ahí donde las ONG como Amnesty International y otras organizaciones cercanas o fondeadas por George Soros meten ruido, pues el plan general de mantener cuñas de desestabilización se pierde si los kurdos quedan integrados como una región autónoma, pero dentro de la nación siria. En otras palabras, 20 años de planación se pierden en Occidente. Erdogan, por su lado, sigue repitiendo un tema desagradable para Europa. Turquía es un jugador primario en la política europea. Peor para la Unión Europea si ésta no acepta esta realidad,
pues el discurso de Erdogan tiene un ímpetu popular en Turquía, es parte de su base electoral consolidada y se fundamenta en la presencia de una comunidad turca importante económicamente hablando dentro de Alemania. Digamos que ha habido un flujo migratorio de Turquía a Alemania a lo largo de los últimos 35 años que genera una comunidad vibrante y muy importante económicamente dentro del corazón de la Unión Europea. La Unión tiene que andarse con cuidado en este tema y no buscar confrontaciones directas, pues los países de Europa Central, recién integradas a su proyecto, han hecho valer sus objetivos económicos y demográficos por encima de las prioridades de Bruselas. Hay que recordar que en todo este lapso que va del 2015 hasta el presente, Cecilia, Polonia, Hungría y Eslovaquia, Eslovenia, etcétera, los países de Europa Central se negaron a aceptar refugiados. Entonces, la amenaza de Erdogan de soltar rumbo a Europa 1.3 millones de refugiados de guerra de Siria sigue siendo una amenaza existencial para el proyecto europeo, puesto que a últimas horas en Alemania las posiciones de apertura a la migración de Angela Merkel pues básicamente están siendo derrotadas, sobre todo en las urnas. En Alemania Central, en Turingia, acaba de perder en contra de Alternative für Democracy, que tiene posiciones muy cercanas a las de Víctor Orbán. En otras palabras, la amenaza de Víctor Orbán de entregarle los refugiados de la guerra siria a Europa es una promesa de desbancar a la totalidad de la hegemonía alemana dentro de la Unión Europea, y pues obviamente esto es para poco beneplácito de Angela Merkel y por supuesto para terror de Bruselas. Esta es una nota importante puesto que habla de un realineamiento geopolítico importante en donde, aunque no se le menciona por nombre, pues ya está sentado a la mesa Vladimir Putin diciendo, bueno, señores, pues tenemos que platicar y más vale que lo hagamos contentos y no enojados, como dijo Víctor Orbán, porque enojados no vamos a resolver nada. Carlos, algo es cierto, pues efectivamente la Unión Europea le está dejando todo el paquete de los refugiados a Erdogan, ¿no? Totalmente, mira, actualmente a cambio de una subvención de 3.000 millones de euros anuales, Erdogan ha insistido en que se duplique esta cantidad para sostener a los campos de refugiados, quiere 6.000 millones de euros. Sin embargo, mira, en ese toma y daca, pues obviamente que lo que sucede es que se reúnen a puerta cerrada los comités y algunas soluciones temporales se dan en el corto plazo. Lo importante en este caso, Cecilia, es que Turquía simple y sencillamente endurece una posición, puesto que ya tiene ventajas enormes precisamente al haber negociado con Rusia, al haber negociado con Siria y ahora presentándose en Budapest para platicar con Víctor Orbán. En otras palabras, se debilita el impulso original de desestabilizar el Medio Oriente y lo que era un problema para Siria, para Turquía y para Irán y para Líbano, ahora es un problema para Bruselas, para Berlín y para París. Carlos, referente a lo que sucede en estas manifestaciones en Budapest con la visita de Erdogan, Víctor Orbán apoya, como lo comentabas, a Erdogan, sin embargo, no así el alcalde de Budapest y pues bueno, vemos que algunas personas, ¿hay división dentro de Hungría? Por supuesto, mira, Budapest cayó, la presidencia municipal de Budapest cayó en manos de la oposición de Víctor Orbán. Mira, se da un fenómeno muy parecido en Hungría al que se da, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos los centros urbanos son mayoritariamente demócratas y los centros rurales, o sea, la distribución rural del apoyo de Víctor Orbán es mayoritaria. Entonces, efectivamente, Budapest es adverso en términos muy generales, hay excepciones a la política de Víctor Orbán, del primer ministro, pero la mayoría consolidada rural apoya a Víctor Orbán. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Estaremos muy pendientes de cómo va avanzando esto y, por supuesto, también el tema del Brexit, ¿no? Así es, el Brexit. Mira, Boris Johnson, ya vamos más a platicar el tema electoral que el del Brexit, porque ese está que arde. Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Que pases excelente fin de semana. Gracias.